En mayo de 1968, estalló en París una revolución que sacudió los cimientos de la moral en Occidente. Apenas 2 meses después, en medio de aquel ambiente hostil, el beato Pablo VI tuvo el coraje de firmar una encíclica que proclamaba el gravísimo deber de los esposos de transmitir la vida humana. Rechazaba la anticoncepción y declaraba lícitos los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Nunca una encíclica ha sido tan controvertida fuera y dentro de la Iglesia. En los Estados Unidos, entre la gente, entre intelectuales y especialmente entre algunos profesores e incluso sacerdotes y diócesis, no fue bien recibida. La verdad estaba siendo cuestionada. La autoridad estaba siendo desafiada. Se esperaba cambiarlo todo. Demasiados sacerdotes, aun siendo fieles, tenían miedo de hablar de ella. Y eso hizo un muy flaco servicio a los creyentes. Pienso que el Papa quedó entristecido, incluso escandalizado por la reacción negativa de tanta gente, especialmente curas y teólogos. Esto es algo chocante. Uno lee lo que dice del amor conyugal y es maravilloso. Ha de ser fiel, ha de ser permanente, ha de ser donación mutua. ¿Cómo puede una persona discrepar de esto? La encíclica Humane Vitae respondía a un imperativo moral. La píldora anticonceptiva, inventada poco antes, se propagaba rápidamente con gran daño para las familias e ingentes beneficios para sus fabricantes. Se presionaba al Papa para aprobarla. Decían que no había otra alternativa. La había. Lo demostró 2 años antes el experimento de un matrimonio francés en una isla lejana. Nos llamaron a la isla Mauricio porque el gobierno había hecho venir la planificación familiar, pero la población hindú, católica y musulmana no quería medios artificiales. Estuvimos allí 2 años para educar a toda la población y salió muy bien. Y la gente estaba completamente de acuerdo con los métodos naturales. Cuando regresamos de la isla Mauricio en diciembre de 1966, fuimos a ver a Pablo VI y le entregamos un informe. Él nos dijo: conozco vuestro trabajo y os lo agradezco. Habló en julio del 68 con la Humane Vitae y sabemos de buena fuente que le había impresionado mucho el trabajo de la isla Mauricio. Pero, ¿qué decía exactamente esa encíclica? Afirmaba que todo acto conyugal debe estar abierto siempre a la vida, que la unión y la procreación son aspectos inseparables del amor, y declaraba lícito el recurso a los periodos infecundos si existen motivos serios y justos. ¿Era imposible aplicar eso en la vida matrimonial como se alegaba entonces? Ante el Sínodo de la Familia de 2015, Máximo y Patricia Paloni, padres de 12 hijos, demostraron que sí, que era posible. Que todo lo que dice la Iglesia en su magisterio se ha hecho carne en nuestra vida. Por ejemplo, la encíclica Humane Vitae la hemos acogida con mucha alegría y no ha sido para nosotros un peso insoportable, ha sido verdaderamente una gracia. Sí, yo también, yo estoy muy agradecida al Papa Paulo VI porque en la encíclica Humane Vitae ho descubierto un panorama para ser libre en favor de la vida. Esta encíclica invece è un tesoro, si può sperimentare la libertà. Para nosotros, la paternidad responsable de que habla Humane Vitae no ha significado calcular los hijos que tenemos que tener, sino ser consapevole de la grandeza de la llamada a participar con Dios, a la misión de dar la vida a nuevos hijos de Dios, que son para siempre, para la vida eterna. La Iglesia Católica no piensa que los esposos deban tener tantos hijos como les sea físicamente posible. Pero la Iglesia anima a los cónyuges a ser generosos y abiertos a la vida y a ver en los hijos una bendición de Dios. La Iglesia Católica reconoce también
que puede haber épocas en las que sea razonable permitir un espacio entre los nacimientos, por la salud de la madre o por diversos motivos serios que indicarían la necesidad de no tener otro hijo enseguida. Máximo y Patricia viven en Holanda. El verles alegres y normales con sus 12 hijos despierta en algunas mujeres una sana envidia de maternidad. Io spero che venga riscoperta la verità dell'umane vite, perché ognuno di noi ha scritto nel cuore una legge d'amore e in ogni donna c'è il desiderio della maternità. De hecho, cuando tienes un bebé, lo primero que piensas es que el sexo en sí mismo es un regalo de Dios. Y de ese regalo del amor sale otro regalo en forma de bebé. Se te da la posibilidad, como ser humano, de jugar un papel muy especial, que es el de ser co-creador con Dios. Ese hermoso bebé ha nacido del amor de un Dios que es amor y que nos ama a todos. Yo, al ser madre, llegué a entender que el amor de Dios supera el entendimiento humano. Yo miro a mis 3 adorables criaturas y me pregunto, si yo les quiero tanto y Dios me ama a mí mucho más, entonces el amor de Dios supera todo lo que una persona puede entender. Eso seguro. A veces se dice que la doctrina de la Iglesia es exigente, y de hecho es cierto, porque la Iglesia quiere darnos la posibilidad de ir más arriba, de progresar en la vida. Para la Humane Vitae no ha sido el problema bajar el nivel del cristianesimo, ma hacer subir la fe. Este es el punto. Además de frutos individuales y familiares, la encíclica inspiró multitud de iniciativas colectivas, algunas muy pujantes. La Liga de Pareja a Pareja se creó por la inspiración proveniente de la Humane Vitae del Papa Pablo VI, en la que invitaba a los matrimonios a servir a otros matrimonios. Y de ahí es de donde nació nuestra misión. En nuestro formato educativo no solo enseñamos las bases científicas y técnicas del método mismo, sino que lo planteamos dentro del contexto del plan de Dios para el matrimonio. También en muchas diócesis se organizaron cursos de métodos naturales. Tenemos 197 diócesis en los Estados Unidos y más de la mitad, incluso diría las 3/4 partes, tienen algún tipo de enseñanza de métodos de reconocimiento de la fertilidad. Uno de los frutos en el campo médico fue el Instituto Pablo VI para el Estudio de la Fertilidad de Omaha. Allí nació la naprotecnología, una nueva ciencia para favorecer el embarazo basado en métodos naturales. Su fundador asegura que la idea le vino leyendo la Humane Vitae. Y cuando el Papa Pablo VI murió, en agosto de 1978, mi mujer y yo nos pusimos en marcha, porque él había pedido a los hombres de ciencia y a los médicos que se implicaran en ese trabajo. Así que decidimos crear un instituto con su nombre, en respuesta a su requerimiento. ¿Fue la Humane Vitae una encíclica profética? En ella Pablo VI advertía que la anticoncepción acarrearía infidelidad conyugal y degradación de la moralidad, pérdida del respeto a la mujer que pasaría a ser mero objeto de goce egoísta y pondría en manos de autoridades un instrumento peligroso. Esas previsiones se cumplieron al pie de la letra. Por supuesto, todo lo que está escrito en la Humane Vitae, y no solo lo que profetizó Pablo VI, se ha hecho realidad. Que las mujeres serían usadas como objetos, y que los hombres les perderían el respeto, e incluso que los gobiernos tratarían de controlar la fertilidad de la población. Hoy en día, las sociedades occidentales han prescindido del significado mismo del matrimonio como unión permanente de un hombre y una mujer, como compromiso mutuo de varón y mujer, en cuerpo y persona, para toda la vida. Se han cambiado las leyes a fin de que cualquier compromiso personal entre dos personas que implique relación sexual, ya sean del mismo sexo o de sexo diferente, goce del mismo estatuto jurídico que el matrimonio natural. Pablo VI
Al rezar y trabajar en esa encíclica, estuve inspirado por el Espíritu Santo. Si una persona lee con espíritu de oración la Humane Vitae, realmente verá la hermosura de cada una de sus líneas y puede hacer llorar a una persona. La Iglesia propone no recurrir a los métodos contraceptivos, por una parte para respetar la creación y no impedir el nacimiento de una vida, pero también para respetar íntegramente el cuerpo de la mujer, que es quien lleva el embarazo, y a la vez el del hombre, que gracias a estos métodos aprende a conocer el cuerpo de su esposa y respetar su ciclo natural. Así pues, el mensaje de la Iglesia es coherente. Propone vivir en unión mutua entre esposo y esposa en el matrimonio de modo indisoluble. Eso es esencial. Y aunque vaya un poco contracorriente, estoy persuadida de que ese mensaje puede ser escuchado por las jóvenes generaciones. La Humane Vitae ha sido reafirmada y concretada por el magisterio posterior de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Especial desarrollo ha alcanzado la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Para mí el punto principal de la teología del cuerpo es que el ser humano no es un mero órgano sexual, sino que el sexo existe en el cuerpo y del mismo modo que el cuerpo entero es para la gloria de Dios, usado en su debido contexto dentro del matrimonio, el sexo realmente puede unir más espiritualmente a los cónyuges y convertirse en una experiencia de alegría de cielo a lo largo de su matrimonio, inspirar el uno al otro a ir al cielo. La unión en el matrimonio está ciertamente muy dentro del corazón de Dios. El mismo Jesús, cuando pensó en comparar su relación con la Iglesia, no encontró nada mejor que la del esposo con su esposa. No es algo que queda solo en el hogar, sino que se esparce por todas partes, a otras vocaciones, quizás al sacerdocio o a la vida religiosa. Y ciertamente, una buena familia se traducirá en una buena Iglesia, en una buena sociedad y un mundo bueno para todos nosotros. El magisterio sobre la paternidad ha llevado a muchos no católicos a la fe. Unos son famosos como Kimberly Hahn, esposa del escritor Scott Hahn, atraída a la conversión por la doctrina papal sobre la natalidad. Pero otras muchas historias pasaron ocultas al gran público. Me he encontrado gente que me ha contado sus historias de conversión. Una es de una mujer joven de gran inteligencia, una excelente persona. Estaba con una relación muy destructiva, un matrimonio que iba muy mal. Ella no era católica entonces. Encontró la Humane Vitae y la leyó, y me dijo que lloró. Y eso la incitó a leer Amor y Responsabilidad de Juan Pablo II. Y luego investigó más aún y tuvo una profunda conversión y se hizo católica. Yo llegué a conocer la Iglesia Católica a la edad de 20 años y descubrí la doctrina social de la Iglesia. Estoy convencida de que es un tesoro del que la gente tiene sed sin saberlo. Yo soy un converso tanto a los métodos naturales como al catolicismo. Leí la Humane Vitae esperando que la Iglesia me insistiera en lo que no podía hacer. Pero resultó ser un documento que pintaba un cuadro tan maravilloso del matrimonio. Decía que si separamos el acto unitivo de la función procreativa, de hecho desintegramos todo el sentido que tienen el matrimonio y el sexo. Para mí fue una conversión importante y aprendí que la Iglesia posee un admirable fondo de sabiduría acerca de lo que significa ser marido y mujer, cuáles son nuestros papeles y por qué vivimos aquí en este planeta.